Pablo era un mal bicho. Paul was a wicked man. Pablo era un asesino. Paul was a murderer. No he encontrado en ninguna parte de la Escritura que él matase a nadie con sus propias manos. Now, we never found in Scripture that he killed anybody with his own hands, Pero él perseguía a la iglesia, but he persecuted the church, los encarcelaba and he imprisoned them, y muchos morían. and many died. Cuando apedrearon a Esteban, When they stoned Stephen, hablábamos de él el otro día, and we talked about him the other day, este muchacho murió a pedradas. this man died stoned. Esto es una escena fuerte, ¿eh? And this is a very strong scene. A mí no me gusta ver películas con escenas de violencia, no I don't- quiero que me compliquen la vida, no me gusta. I don't like to watch movies that have these scenes of violence. I don't like it. Pero haber estado allí presente y ver cómo las piedras caían sobre la cabeza de Esteban, But to be sangrando hasta que literalmente lo mataron, present and seeing how stone after stone were thrown at Stephen until he died, eso tuvo que ser algo muy duro. that had to be very, very tough. Y la Biblia dice que la ropa de Esteban And the Bible says that the clothes of Stephen estaba puesta a los pies de uno que se llamaba Saulo. were brought to the feet of one named Saul. Cuando las ropas de aquel que estaba siendo ejecutado están a los pies de esta persona, eso es señal de autoridad. If those clothes were at his feet, that is a sign of authority. Luego él estaba ordenando y consintiendo en la muerte de ese joven. So he had ordered and consented that stoning. Yo solamente puedo definir eso como asesinato. Eso es participar en un asesinato. That's my definition of murder. Tú a lo mejor no has tirado ninguna piedra, pero tienes la capacidad de pararlas y no las has parado. You may have not thrown any stone, but he could have stopped that, and he Moisés era didn't. un asesino. Moses was a murderer. Qué cosa, ¿verdad? Que, What a- pues what es a que pasa thing. que todos los siervos de Dios eran unos hijos de We're gonna Satanás. start thinking, Pues sí, what? al principio sí. Did all the servants of God start being sons of Satan? Well, yes. At first Está they escrito were. ahí que mató a un egipcio, sí que lo habéis leído, ¿no? You read how he killed an Egyptian Alguien que man. mata a otra persona con intención, como lo hizo él, ¿cómo se le llama eso? A man that intentionally kills another man is a murderer. Pues asesino. So that's what he was. Esto es lo que Pablo era. And Paul was a murderer. Ahora, en el capítulo 9 de los Hechos, Now in Acts chapter 9, he dicho esto un poco pues para empezar, porque siempre que hablamos de personas como Pablo, pues tenemos un concepto altísimo de ellos y and I'm saying this because you see when we read it and we talk about Paul, we have this high opinion of them, es para tenerlo. and we should actually. Pero ellos en un principio no eran así. But in the beginning, they were not that way. Este capítulo 9 habla de la conversión de Saulo. And chapter 9 we read the conversion of Vosotros Paul. habéis leído aquí, empieza el 9 diciendo que Verse Saulo, respirando aún amenazas, iba como un caballo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, a los cristianos en aquel tiempo se les llamaba los del camino, because Christians were called people of the way at that time. los trajese presos a Jerusalén. Este era el espíritu de Pablo, respirando amenazas This con la was the fuerza spirit que lo of hacen Saul. los caballos, amenazas y muerte. Breathing threats and murderous El desires. 3 dice que más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Perseguir a Jesús es como dar coces contra el aguijón. Cuanto más coces das, más te lo clavas. Y esto es lo que están haciendo algunos aún sin saberlo. El 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, mira, ya en Damasco había iglesia, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Fíjate cómo en aquellos tiempos se movían las cosas en la iglesia. Tuvo una visión Ananías, y el Señor le dijo en esa visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído, tenía miedo Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, mira, este versículo 15, 9:15 es importante este versículo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Esto es lo que dice el Señor de Pablo. Este yo le he escogido yo, porque me es un instrumento útil. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. El Señor dice de Pablo, aquí ya cambia el panorama, ¿ves? Que este Pablo, este perseguidor, este asesino, él lo había tirado a tierra con su luz y le había cambiado el camino, el rumbo de su vida, y el Señor dijo, este me es un instrumento muy útil, un instrumento escogido. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, y el 17 dice, fue entonces Ananías. Vaya, parece que perdió el miedo y se decidió a obedecer al Señor. Y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira, aquí empezó todo. And this is where everything started. Está bien descrito, ¿eh? It's well described. Luego Pablo, aquí 3 días de oscuridad, no pudo leer nada, ni pudo clarificar nada. Luego él tuvo 3 años en Arabia, donde puso en orden todas las cosas en su cabeza. After this, he spent 3 years in Arabia, and he, it's like he settled everything in his mind, and he spent these 3 years just todo lo que él learning. nos habla y nos enseña acerca del sacrificio expiatorio de Cristo, And what he teaches us and talks to us about the expiatory sacrifice of Jesus, lo que esto supone para nosotros, what it means for us, es algo que él comprendió más tarde y lo escribió más tarde. it's something that he understood later and wrote later. Pero en este momento él no sabía nada. But at this precise moment, he didn't know anything. Solo que este Jesús de Nazaret, este Jesucristo a quien él perseguía, He only knew that this Jesus that he was persecuting se le había aparecido. had appeared to him. Con lo cual le quedaba demostrado que efectivamente este hombre era el Mesías del que hablaban aquellos a quienes él perseguía. Which proved to him that Jesus was the Messiah that was prophesied. Y el principio del trato del Señor con él no fue mandarlo a un instituto bíblico. And the dealings with the Lord for Saul was not go to a Bible institute. Diréis, ¿cómo se mete este hombre con los institutos And you must think bíblicos? that I'm always Bueno, esto es lo que talking hay. against. But look, this is what No estoy the diciendo way, I'm ninguna saying it mentira. as it is. Sí que había entonces también escuelas. Él aprendió con un maestro famoso que There se were llamaba schools at Gamaliel. that time, and Había he institutos, había was very escuelas. well learned. Pero el Señor no fue esto lo primero que hizo. But the Lord didn't tell him to do that the first thing. Lo primero que hizo por medio de su siervo Ananías fue llenarle con el Espíritu Santo. The first thing that he had to do was let Ananias pray for him and be filled with the Holy Esto cuando se Spirit. hace una lectura ligera se pasa con facilidad por alto, pero esto es algo principal y primordial para que recibas la vista y seas lleno del Now Espíritu you Santo. see,
we read this many very quickly, but it says that you may recover your sight and you are filled with the Holy Spirit. En otros pasajes de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído, cuando la gente recibía el Espíritu Santo, se nos dice que hablaban en lenguas y profetizaban. And then we read so many times that when people receive the Holy Spirit, they would start speaking in tongues and prophesying. Aquí no se nos dice que cuando Ananías oró por Pablo para que recibiese el Espíritu Santo, Pablo lo recibió y habló en lenguas. No dice eso. And we're not told that here. We are not told that he started prophesying or speaking in tongues. Pero Pablo nos dice más tarde, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. But in a different letter, Paul says, I speak in tongues more than any of you. Con lo cual queda más que So we claro understand que estamos en lo mismo. that he did speak in Bueno, tongues. tenemos a un Pablo ya tirado de sus ideas asesinas, lleno del Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios, un poquito hacia adelante, Now in 2 Corinthians, 2 de Corintios, el capítulo 12. chapter 12, Dice, es Pablo el que escribe, dice en el 12:3, verse 3, el 2, conozco verse 2. a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De qué nos está hablando aquí este hombre? De una experiencia de arrebatamiento, no sabes si en el cuerpo o fuera del cuerpo, cómo ocurrió aquello, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué será esto del tercer cielo? ¿Dónde lo metió el Espíritu Santo de Dios? Esto es una realidad. We say, where is this third heaven? Where did the Spirit take him? But this is a reality. He was caught up to the third Qué poco heaven. leemos estas cosas, ¿verdad? And sometimes we don't read this enough. ¿Dónde se dedica la iglesia a predicar Times. moralina? Tienes que ser mejor, tienes que dejar de... Pero ¿y estas cosas, que a fin de cuentas son la base y lo que produce luego lo otro? Lo dejamos hasta el tercer cielo. El 3 dice, y conozco al tal hombre. Claro, eres tú. Conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, dice ahora. Al paraíso. ¿Dónde estuvo este hombre que no encuentra palabras? Lo llama primero tercer cielo, luego el paraíso. Where was he? He calls it the third heaven, and then he says, in paradise. Dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. He heard words beyond the power of man to put into words, which man cannot utter. Y el versículo 7 Verse dice, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ahí lo vamos a dejar porque el otro es tema para otro día. Aquí nos habla de grandeza de revelaciones. it says he found greatness of revelation. Claro, luego leemos las epístolas de Pablo And you see, after that we read the y letters of encontramos Paul. ahí cosas tremendas que él escribe. And we read amazing things that he has written. Nos da revelación acerca de la nueva criatura en Cristo Jesús. And he has given us revelation of the new creation that we are in Christ Jesus. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. If anyone is in Christ, he's a new De creation. estas cosas no hablan los demás. You see, the rest of the disciples don't talk about this. Habla de infinidad de cosas profundas, Pablo, que tú dices, ¿quién le enseñó esto a este hombre que no están escritas en ninguna parte? And Paul writes about all these things that you say, who taught these things to this man that nobody else teaches about? Él dice, he aquí os digo un misterio. And then he says, here I'm telling you a mystery. En otra parte de la escritura. And he says this in a Un different misterio place. se llamaba entonces a algo que no había sido aún revelado y a lo cual la mente del hombre no tenía acceso. A Un misterio. mystery was something that hadn't been revealed and a man's mind did not access. Pero Dios se lo reveló a él por el Espíritu Santo. But God revealed this to him through the Holy Y él nos lo Spirit. dice a nosotros y a la iglesia de todos los tiempos. Os digo un misterio. And he tells us and the church, he says, I tell you a mystery. No todos moriremos. We will not all die. ¿Ves? Todos no moriremos. Not all.
Dice la Biblia que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. The Bible says that it's established for man to die once and after that judgment. Pero Pablo aquí dice, no todos But moriremos. Paul says we will not all die. Hay una generación, There is a cuando generation Cristo aparezca de nuevo, when Jesus comes back again que no morirá. that will not Me die. refiero a una generación en Cristo, a la iglesia, los demás The por supuesto que generation sí. that are, I mean, the people that are in Christ. Esos, dice Pablo, no morirán. And those will not die, Seremos arrebatados but we will be en taken un up momento, in a en moment, un abrir y cerrar de ojos. in a blink of the eye. Dices, pero ¿quién le ha contado a este hombre estas cosas? Now, who told Paul these things? Pablo habla en Tesalonicenses también acerca del arrebatamiento de la iglesia. In Thessalonians, Paul talks about the church being caught up. Dice, los que hayamos quedado, los que vivamos el día en que Cristo regrese, no moriremos, seremos arrebatados. He says, in the day that Jesus comes, we will not die, we will be taken up, Juntamente con los muertos que resucitan. along with all the dead that will resurrect. Arrebatados. Taken. ¿Sabes lo que pasó con Elías? Do you know what happened to Elijah? Fue arrebatado He was taken en un carro de fuego. in a chariot of Elías no fire. murió. He didn't El die. Señor se lo llevó al cielo. He was caught up. Hubo otro hombre que no murió y There fue was another man that didn't die, Enoc. Enoch. Caminó Enoc con Dios Enoch walked with y lo God, traspuso Dios para no ver muerte. and God took him so that he would not see death. Pablo dice, cuando el Señor Jesucristo venga y resucite a los que son suyos, los que vivamos en aquel tiempo que también somos suyos, no moriremos, seremos arrebatados con Él en las nubes y estaremos siempre con el Señor. And Paul says, those of us who are alive when Jesus comes back, Dices, we will be taken, we will not die, and we will live forever with Entonces, the ¿quién le Lord. dijo esto? ¿Quién le reveló esto a este Now, hombre? who revealed these things to Claro, Paul? estuvo en el paraíso, estuvo en el tercer cielo, oyó cosas inefables But he was que el there in hombre no tiene paradise. prácticamente ni capacidad de expresarlas. He was in the third heaven, and he was told things that he could not even express. Ahora mira, un poquito atrás, en la primera de Corintios, estábamos en la segunda. Now Vamos let's go back to 1 Corinthians, a la primera, al capítulo 12. 1 Corinthians 12. Primera de Corintios 12, estas epístolas ya sabéis que las escribió él, las escribió Pablo. Algunas de puño y letra, otras tenía un escribiente, las mandó escribir, él las dictaba. La primera y la segunda de Corintios las escribió él. 1st and 2nd Corinthians, he wrote them himself. Y aquí este hombre, del cual dice el apóstol Pedro que escribe cosas difíciles de entender, This man who, as Peter says, he writes things that are difficult to understand. y que ha quedado claro que tenía un conocimiento de las cosas profundas de Dios dadas por el Espíritu Santo como ningún otro o pocos otros han tenido. And clearly he was a man that had an understanding and revelation like ¿Ves? no one else had. Aquí se cumple la palabra del Señor que dijo, instrumento escogido me es este. You see, the word of Jesus is fulfilled when he said that he's an instrument for his Pues kingdom. este hombre, en medio de su sabiduría espiritual Chosen instrument. profunda, en el capítulo 12 de Corintios, So, primera de 1 Corintios, Corinthians 12, 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira lo que dice ahí. No quiero, hermanos, que ignoréis. he says, I don't want you, brothers, to ignore. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes I don't want you to be ignorant. con respecto a ninguna de las cosas de Dios, pero en este caso concretamente con respecto a los dones espirituales. Not about anything of God, but specifically here about the spiritual gifts. Mira, mi hermano, hago todo lo posible por salirme de la rutina, salirme de la forma y tratar siempre de vivir en el fondo, en la realidad. You see, I always try to live the reality, not the routine or the religion. No os acostumbréis tampoco vosotros a la predicación rutinaria. Vamos a tratar de coger el fondo de la cuestión porque es importante. So let us, none of us, take this like a normal thing to hear this preaching Pablo as dice, something no quiero normal. que seáis ignorantes con respecto a estas cosas, los Paul dones says, I espirituales. don't want you to be misinformed or ignorant about these El spiritual diablo gifts. quiere que nosotros seamos unos
ignorantes. The devil wants us to be ignorant. No te quepa duda, ni la menor duda. El diablo, algunos dicen, la labor más importante del diablo es tentarnos para que pequemos, para llevarnos una y otra vez al pecado. Mentira. You see, some people say that the devil, what he wants to do, his work here in the world is to make us sin. But that is a lie. Esa es una labor del diablo. Of course, to make us sin, that's Él es the el work of the tentador. devil. Pero esa no es su misión más importante. But that's not his most important mission. Porque el diablo ya consiguió que cada uno de nosotros pecásemos lo suficiente como para llevarnos al infierno 1.000.000 de veces. No necesita Because, hacernos pecar but you más. see, the devil already achieved Aunque- that. We all have sinned so many times that all of us should go to hell. Aunque lo hace porque para él es un deleite ver a los hijos de Dios cometiendo cosas que no debían cometer. Although he keeps provoking us because he loves to see the children of God Pero sinning. la labor más importante del diablo para con la iglesia es que la iglesia sea, perdonadme la expresión, una banda de ignorantes. But the mission of the devil for the church is that the church remains ignorant. El Espíritu Santo, dice Pablo, que nos fue dado You see, the Holy Spirit says that, Paul says that the Holy Spirit was given to us para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. that we may know what God ¿Ves? has given us. El Espíritu Santo ha sido dado para que sepamos. The Holy Spirit has been given so that we may know. Sin embargo, el diablo quiere que no sepamos, But the que seamos devil ignorantes. Doesn't want us to know. The devil wants us to remain in Sin ignorance. conocimiento Without knowledge, no podemos ni disfrutar ni ejercitar lo que es nuestro. we cannot enjoy ¿Sí o no? what is ours without knowledge. Pablo habla allí en Gálatas del heredero. El heredero es el dueño y señor de todas las cosas que ha heredado, está claro. Now, Paul many times talks to us about the heir, our inheritance, what our inheritance is. Todo es suyo. And the heir Tiene allí una has inmensa all the hacienda things. The heir has a lot con of ganadería, land, dinero. with animals, with Bueno, money. ha heredado. The heir has inherited. Y él es el heredero. And he is the heir. Ahora, dice Pablo en Gálatas, mientras que el heredero es niño, Now, in Galatians, we read that as the heir is a child, no disfruta de lo que es suyo. he doesn't enjoy what Porque belongs no to tiene him. la capacidad que sabe un niño de herencia ni de... Está bajo tutores y curadores hasta el día en que tiene la capacidad de saber qué es suyo. Because truly, what capacity, what ability has the child to I mean, what can he do with all that belongs to him? He cannot do anything. Así es con la iglesia. And the same thing happens to the church. Sin conocimiento de lo que es nuestro, If you don't know what it belongs to no you, podemos ni disfrutarlo, you cannot enjoy your inheritance, ni ejercitar absolutamente nada sobre ello. nor use it, nor exercise any authority or Conocimiento. anything with that. You need Aquello que el knowledge. diablo no quiere de ninguna manera que tengamos. And this is exactly what the devil doesn't want Mira, you to hay un have. principio establecido por el Señor Jesucristo And there's a rule that has been established by the Lord Jesus en el himself capítulo 4 de Mateo. in Matthew chapter 4. A ver si terminamos bien a las 2 en punto y somos capaces de meterlo todo. A veces nos cuesta. Mateo capítulo 4, Matthew 4. este principio lo establece el mismo Señor. And this is a principle that Jesus himself has established. Mateo 4, 23. Verse 23. Dice allí, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, mira esa palabra, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando, mira esa palabra, el evangelio del reino y sanando, mira esa palabra, Amen. toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De manera que él enseñaba So Predicaba. he was teaching, he was preaching, y la sanidad, and healing, la manifestación, the manifestation venía a respaldar was backing up aquello que él había enseñado everything that he was teaching y aquello que él había predicado. and what he was preaching. Pero fíjate el orden en que están las cosas. But now look at the order of the things. Enseñaba, Teaching, predicaba, preaching,
Y luego ocurrían las cosas. And then things happened. Si tú no conoces a Dios, If you don't know God, o eres cristiano, estás en la iglesia, pero conoces poco de Dios, or if you're a Christian, you are in church, but you, Si you know very little of no God, conoces lo que Cristo Jesús consiguió para ti en la cruz del Calvario, si no lo sabes, if you don't know what Christ gained for you at the cross, if you ¿cómo don't vas a know, disfrutar de ello? how will you ever enjoy it? Necesitamos conocimiento. We need knowledge. La palabra de Dios dice que el Señor cargó sobre él los pecados de todos nosotros. The Word of God says that the Lord put upon His shoulder each one of our sins. Hay cristianos que todavía andan cargando con sus pecados. Now, there are Christians that are still bearing their own burdens ¿Por qué? and sins. Why? Nadie les predicó que Jesucristo llevó en la cruz todos sus pecados. Nobody taught them that Jesus took all our Pues, sins. pues probablemente no, Well, maybe not. porque Nobody taught them. predicar eso es cortarle las ataduras, las cadenas a la gente y dejarlos libres. Y hay gente que no le interesa eso, les interesa más manipular y acaparar. Many people no don't predican preach libertad. this because this means freedom, and if people get free, they might not depend on you, so Es they don't falta de preach this. conocimiento. It's a lack La of Biblia dice, mi pueblo understanding. pereció por falta de conocimiento. Now, the Bible says that my people Mira, hermano mío, died mira, or perished by tú sabes lack of que esto que te understanding. digo es verdad porque tu espíritu te lo confirma. Hay gente que predica, Now, some people preach, pero no enseña. but don't teach. Yo he oído predicaciones, buenas predicaciones, I have heard good preachings, que el Espíritu Santo me ha enseñado a mi espíritu a través de esas predicaciones. and look, the Holy Spirit has taught my spirit through those Y preachings, me ha traído enseñanza a través de esas and those predicaciones. preachings have brought teaching to my life. Pero te aseguro But let me assure you, que he oído infinidad de predicaciones que no han sido nada más que soberanas tonterías. but I've heard so many preachings that will just Tonterías. foolishness. Recortes del periódico acerca de las noticias de la semana. Cutting the newspaper and bringing some news from the week. Algún chascarrillo, algún chistecillo para hacer Some a la jokes just to make congregación. people laugh. Y a la larga nada de utilidad. And in the end, there's nothing. Predican, But they preach, pero no enseñan. but they don't teach. Pero la enseñanza es fundamental. But the teaching is Cristo essential. primero enseñaba, predicaba y luego Christ venían las manifestaciones. preached, taught, and after that came La the sanidad y manifestation, otra serie de cosas. healings. Cuando no tenemos conocimiento de lo que somos, When we have no knowledge of who we are, nos comportamos como lo que no somos. we behave like who we are not. ¿Oíste eso bien? Did you hear this? Cuando no tenemos conocimiento de lo que somos, When we don't have no En knowledge Cristo, of who we are in Christ, vivimos como lo que no somos, we live like who we are not, como like un cualquiera. just anybody else. Pero mira, yo te digo, mi hermano, en esta mañana, But I'm telling you, my tú que has brother, tenido la this morning, sabiduría de estar aquí en la iglesia en esta mañana, that it is wise to be here this morning. por pequeño que te sientas, That as small, as little por as you feel, rechazado, por señalado que te as sientas, rejected, as signed as you feel, si la confianza de tu corazón es en Cristo Jesús, if the trust in your heart has been placed in Jesus Christ, yo te digo que tú no eres un cualquiera. let me tell you, you're not just anybody else. No importa cómo te miren tus vecinos o tus And it doesn't compañeros de matter trabajo, how tus people conocidos. look at you, your neighbors, the people around you. Lo que importa es cómo te mira el Señor. What matters is Y that tener el God looks arrojo y at el salero you. de vivir delante de la gente sin importarte lo que ellos digan. Tú no eres un cualquiera. And you can live confidently before the others, not minding what they think about you, because you're not just somebody. Si tú estás en Cristo, If you are in Christ, si la confianza de tu corazón, mira, por if the trust of your por heart, torpes que seamos, and you might not be very como decía el wise, profeta, mira, de forma que el cojo, pues aunque sea cojo, no se saldrá del camino. Por torpes que seamos, por poco entendimiento que tengamos, even if we don't have a lot of understanding or si la confianza de nuestro corazón we're es little, en Cristo but nuestro if our Señor, trust of our heart is in Christ, tú no eres un cualquiera. you're not just somebody. Tú eres un hijo de Dios. You are a child of God. Eso es enseñanza.
Jesús enseñaba. This is teaching. You see, Pablo Jesus enseñaba. taught. Paul taught. Esto es enseñanza. This Y is teaching. esto es algo que debemos saber antes And this is something that we must know before para luego vivir conforme a esto que ya conocemos. so that we can live according to what we know. Si tú haces caso a las circunstancias que te rodean, a los sentimientos que vienen a tu corazón y te apocas y te vienes abajo, If you pay attention to the things that are surrounding you, situations that are surrounding you, and you listen to them, estás colaborando con el diablo. you are cooperating with the devil. Estás dándole la razón al diablo. You are agreeing with the Porque devil esto es lo que él busca y quiere, que tú te sientas así. because that's what he wants. He wants you to feel just like that. Y digo te sientas porque él utiliza siempre y mucho los And I'm sentimientos. saying he wants you to feel because he ¿Cómo te uses and he sientes? works with feelings. ¿Cómo te How do you sientes? feel? Para mí, el cómo una persona se siente, para mí es muy importante. You see, for me, it is very important to know what a person feels. Porque si tenemos conocimiento de una verdad, pero no la experimentamos, no la sentimos, bueno, nos quedamos como un poco al margen. Because we might know the truth but not feel it, and it's like you are La verdad not really there. seguirá siempre siendo verdad, pero And como the que yo truth no will llego be a tener true. experiencia, sentimiento de esa verdad. But it Es is good importante to el sentimiento. it's good to have experience Pero and to feel los that truth. sentimientos han de ser siempre conforme a la verdad de Dios. But feelings Siempre. must always follow Si- the truth of God. Si nosotros sabemos, porque se nos ha enseñado y lo tenemos en nuestro corazón, que cuando Dios nos mira, ya no mira lo que fuimos, sino que ahora ve a Jesús. Because if we know, like we sung, that when God looks at us, He doesn't see what we were, but He sees Jesus. Tus sentimientos han de ser necesariamente conforme a esta verdad. Your Levántate feelings en el must nombre del Señor. agree with that reality, and you must stand Ahora, up and be happy. El diablo trabaja con los sentimientos de otra forma. Now, the devil works with the feelings in a Te different dio way. un disgusto un hijo, One of your children did something tuviste un wrong. poco de trifulca con el encargado en el trabajo, You had an argument with a workmate. te cogió un poco de resfrío o has cenado algo que te ha hecho daño y te has levantado mal con unos You're caught sentimientos cold, or extraños. Qué you mal me ate siento. something and you're not feeling very well the next morning. Me pelean ayer sábado con mi suegra. ¿Cómo voy a ir hoy a la iglesia? I fought with my Con lo mal que me mother-in-law the other day. How can I go to church? I feel so bad. Eso no es conforme But that is not al Señor. according to the Lord. Eso es conforme al diablo. That's according to the devil. Dicen, la vida del cristiano es como una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo. They say the life of a Christian is like a roller coaster, and sometimes you feel high, sometimes you feel low. Esa es la vida de un cristiano sin conocimiento y por tanto sin fe. Well, that is the life of a Christian that has no knowledge and has no faith. Las circunstancias de la vida son una montaña rusa. Truly, the circumstance in life Las are a roller circunstancias sí. coaster. The circumstance Van y are. vienen. They Pero are. la vida del cristiano But not the cristiano life of a Christian. ha de ser siempre, The life of the Christian is in linear. the high plains. claro, bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice, no quiero que seáis ignorantes, no quiero que ignoréis estas cosas. And Paul says, I don't want you to be ignorant. I don't want you to ignore these things. Y nos lo está diciendo una persona, en fin, con conocimiento y con profundidad espiritual de las cosas de Dios. And it's a person that has knowledge of the things of God who is saying these Ya que él aquí en things. este capítulo 12 de 1 de Corintios, que nos dice que no quiero que ignoréis, se está refiriendo muy concretamente a los dones, Here he digamos, says, I don't want you to ignore in 1 Corinthians 12. aunque solamente sea un poquito acerca de los dones. So let us read a little bit about the gifts. El Espíritu Santo nos trae los frutos del Espíritu. The Holy Spirit brings the fruits of the Spirit. Ya saben los frutos del Espíritu. And you know what the fruits of the Spirit Los are. frutos del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo trae sobre nosotros The fruits of the cuando Spirit viene. is a fruit that comes to us when the Holy Spirit comes to us. No son los frutos de Antonio, It's not our son los fruits, frutos del Espíritu but the Santo. fruit of the La Biblia Spirit. dice que el fruto del Espíritu es amor, The fruit of the Spirit is love, es gozo, joy, es paz, peace, paciencia, patience, benignidad,
goodness, bondad, Fe. gentleness, faith. mansedumbre, templanza. Tremendo. A veces decimos, Señor, dame mansedumbre. Sometimes we say, Lord, give me this, give me Que es que me vengo gentleness. mucho arriba porque no aguanto. Or give me patience because I can't stand this Señor, dame un person. poco de paz porque es que esto es un Oh, trajín que Lord, estoy- give me peace, I can't. Pero el Señor no te da, el Señor no abre el paquete y te pone mitad de cuarto de esto y 100 gramos del otro. El Señor te da el Espíritu Santo. But the Lord doesn't El open the Espíritu package and give Santo. you a little bit of this and a little of that. The Lord gives you the Holy Y Spirit. todas estas cosas de las cuales tú disfrutas en tu interior cuando Él viene son los frutos suyos. And when you enjoy about this, it's because you have the Y fruits of si the Él no Spirit. está, no hay frutos. But if there is no Spirit, there Hay is no solo una fruit. persona torpe intentando producir unos frutos que no puede producir porque Él no está. There is only a person that is trying to behave in a manner that he can't because De ahí he doesn't have the Holy La Spirit. necesidad grande de ser siempre llenos. That's why we have this Del Espíritu need, Santo. constant need to be constantly Y el filled with the Espíritu Holy Santo Spirit. trae dones. Aquí Pablo nos está hablando de los dones. Y él dice en el versículo 7, 12, 7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, eso es un don. A otro palabra de ciencia, eso es otro don, según el mismo Espíritu. A otro fe, eso es un don, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, eso es otro don, otro regalo, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, eso es otro don del Espíritu Santo. A otro profecía, otro don. A otro discernimiento de espíritus, qué importante este don. Discernimiento de espíritus. No es tanto lo que me cuentan, sino lo que yo discierno. Bendito sea el nombre del Señor. A otros diversos géneros de lenguas. Mira que dice diversos. Algunos dicen, bueno, las lenguas que hablaron el primer día en Pentecostés eran lenguas que entendían toda la gente de fuera, cada uno en su idioma. Eso no se ha vuelto a dar. Bueno, pero aquí dice que son diversos géneros de lenguas. Y a otro, la interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los dones del Espíritu. These are the gifts of the Spirit. Los dones del Espíritu vienen con el Espíritu Santo y son totalmente necesarios para la iglesia. The gifts of the Spirit are Imprescindibles. given by the Holy Spirit and they are essential to the church. No sé cuál es tu oficio o cuál ha sido el oficio de tu vida I don't know what your job is or what you have worked o los most in your life. oficios que has tenido, porque algunos hemos trabajado Or many of us en have mil worked in cosas many y ninguna. things. Pero si tú eres carpintero, But if you are a ¿qué carpenter, herramienta te proporcionan a ti para trabajar la carpintería? What ¿Un pico tools y una pala? they give you? A shovel? ¿Y si eres astronauta, que te dan? ¿Un vespino? And if you are an astronaut, do they give you a motorbike? Y si eres cristiano, ¿qué herramientas necesitas tú para llevar adelante la labor que Dios ha And if you're a establecido? Christian, what tools do you need to carry on, La to carry fuerza de la out carne, your mission? las The strength capacidades of the flesh, naturales, the natural lo que yo aprendí abilities, en la escuela. whatever I learned in school. Algunos han aprendido tanto en la escuela Some have learned so many things in y school, predican tan maravillosamente, and they preach so well, pero no enseñan, but they don't teach. si no dan fundamento. They don't give foundation. Estamos en nada. So it's nothing in the end. A la iglesia se le ha encomendado una labor, un trabajo espiritual, The church has a spiritual que work to do, solamente puede realizarse en el poder del Espíritu Santo y con los dones que da el Espíritu Santo. and it can only be accomplished with the gifts of the Holy Spirit and the power of the Holy Y por Spirit. esta razón, And for that reason dice el only, apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Paul says, I do not want you to be ignorant about the gifts. No seáis ignorantes acerca de esto. Don't be ignorant about No dejéis this. que el diablo os ciegue acerca de esto, porque esto es muy importante. Do not allow the devil to blind you because this is so important. El capítulo 14, aquí donde estamos, capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Chapter 14. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. Procuradlos.
Mira, cuando Pursue them. procurar una cosa ya sabes lo que es. To go after something, you know what that No, means. no tiene absolutamente nada que ver con una indiferencia hacia esa It cosa. has nothing to do Dice, procúralo. with indifference. It means go after it. Me estaba acordando estos días cuando pensaba en esto, me estaba acordando de José. And I was remembering Jose these last days. Alguna otra persona me ha venido a la Now, mente. there are more people that I have been Un thinking hijo mío about. también. One of my sons also. No es Dani porque Dani ya está bien encarrilado para arriba, como dice la hermana Nora. Pero un hijo mío me vino a la mente, José también, y yo dije, estas personas, And I yo was veo thinking- estas personas These people, que tienen no sé cómo decirlo, veo en ellos un molde, un ornamento, una preparación, los veo como gente de Dios, and I see that they're gente con los men cuales of Dios God. puede hacer mañana cosas tremendas. Things, I see them, men that that God can do Ahora- great things with them. A veces, decía Rebeca esta semana, no estamos aquí solamente para pagar recibos, que también no nos queda otra. And we're not only here to pay bills, like we were Pero saying, a veces las labores de la vida, but sometimes the issues of decía life, Jesús, ¿verdad? Que estas labores de la vida, esta historia, ahogan a veces la palabra de Dios. Hay que llevarlas adelante y They realizarlas, suffocate pero the tener siempre word of claro God. que Dios nos encomienda algo más importante en medio de but eso. we have to remember that we have something more important to do in Mira, life. Yo llevo trabajando desde los 14 años. And you see, I've been working since I was 14. Entonces empezaba a trabajar a los 14 años. Because at that time you Y worked when you were tengo 14. 67 y aún no he parado. And I'm 67 and I haven't stopped working. Juntamente con mi esposa hemos criado 9 hijos. With my wife, I've brought up 9 Pero children. mira, hemos tenido tiempo para el Señor. But we've had always time for the Lord. Siempre hemos tenido claro que las cosas del Señor son lo más importante. And we've always known that the things of God were most important than ¿Ves? Me gustaría que ellos me escuchasen. Ya me lo oirán otro día. Y si no, por ahí estará la predicación. I would want my boys to En medio hear de this. las labores y las responsabilidades que cada uno tenemos, aquí se nos dice, procura los dones espirituales. You see, and in the middle of life, Eres Paul un- says, eagerly pursue the spiritual Al decir gifts. José y mi hijo, no quiere decir que los demás, ni muchísimo menos, Dios sabe. And I've No hace mentioned falta- 2 people, but I mean all of you. Ni que te mencione. Si el I Espíritu don't have to Santo te mention menciona, you. ya sabes que eres tú. If the Holy Spirit is telling it's you, you Pero know el that it's Señor you. dice, mira, la labor que tenéis por encima de todo esto es la labor espiritual. Y sin dones no puedes hacer esta labor. Procura los dones espirituales. You see, Procúralos, deséalos. go after, cultivate the spiritual gifts. Dios está dispuesto a repartir dones. And God is willing to Eso give seguro. gifts. Él quiere dar a la iglesia dones. The Lord Pero wants mira, to give gifts to His church. podríamos preguntar, ¿y si quiere por qué no los da? But then you may say, okay, well, if He wants to, why doesn't He give them? Pues mira, hay un motivo muy serio. But you see, there is a very serious Mira, reason. una vez en una película, ahí estamos ahora ya otra vez, And Pues una once I película was watching a movie que se llama Sonrisas y Lágrimas. called The Sound of Music. Había una señora así rubia, muy peripuesta ella y tal, This lady que se quedó compuesta y sin novio, was left without her. pero fue Her ella fiancé. la que no quiso continuar, ir adelante. But it was her that didn't want to go on Y hay una frase the que ella dice with en la the película, ella dice, engagement. como que le dice a este varón, mira, mejor te vas con esta señora porque yo veo que hay por ahí feeling. Y yo necesito a alguien que me quiera desesperadamente. She said, I will break the engagement Esa because es la I need frase. somebody that wants me desperately. Esa es la frase. And that is the sentence. Si Dios quiere dar dones, ¿por qué no los da? Porque Él necesita a alguien que le quiera a Él desesperadamente. If God wants to give me gifts, why doesn't He give me? Well, because He wants to give them to somebody who wants them desperately. Vamos a ir Or hacia el wants final. Him desperately. Tenía, no sé si tengo un minuto porque tiene una cita allí en el capítulo 7 de Mateo. Algo que el Señor también establece allí. Lo leo en un momentito y vamos a ir hacia el final 7, versículo 7. Matthew 7,
verse 7. Allí dice la palabra del Señor, 7:7. Mateo 7:7, pedid, esto es, sí Señor. Es lo que estamos hablando, ¿ves? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es algo establecido por el Señor. Porque todo el que pide, recibe. Qué tremendo, qué promesa tan poderosa. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y pone un ejemplo ahí como para darnos un poco de confianza, de fe, abrirnos el entendimiento. Dice, porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién hace eso? Verse 9. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién hace eso con sus hijos? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es un principio. Jesús dice claramente, el que pide recibe, el que llama a se le principle. abre, el que Jesus busca says, halla, indefectiblemente, seguro. Whoever asks will Pero receive, and whoever keeps on knocking will no receive. podemos olvidar la frase de esta señora, yo But let's necesito a alguien que me quiera desesperadamente. Let's not forget ¿Ves? the phrase of this lady who said, I want somebody that No needs me no es un llamar así, desperately. You know, it's not an indifferent un knock, buscar así por encima. or just, looking just. No, me As you buscaréis pass y me by. hallaréis cuando me No. busquéis con todo vuestro corazón. ¿Ves? You will seek Esto me es lo que and you necesita will el Señor. find me when you seek me with all your heart. Y Él sin falta entregará And for sure, sus dones He will give His gifts a cada uno de vosotros. to each one of El que us. deseéis. Pablo dice, buscad, Any gift that you desire. anhelad los dones mejores, el que tú quieras. Paul says, go after the ¿Tú gifts that you want, whatever you quisieras tener want. un don de profecía o un don de hacer milagros? ¿Te gustaría tenerlo? Would you ¿De like to have a sanidad? gift of prophecy or a gift of doing ¿Te miracles? gustaría hablar en or lenguas o would you like to interpretarlas? speak tongues or ¿Tener interpret the tongues? ciencia o sabiduría? Have Pídelo, es wisdom? para ti. ¿Para Ask. quién crees que They es? are for you. Who do you think they are for? Para los pastores que vienen sellados y matriculados del For the instituto pastors that solo come para with ellos. a seal? No, es para ti y para mí. It's for you and me. Terminamos. Si no anhelamos ser usados por Dios, If we don't long to be used by God, no lo seremos nunca. we will never be used by God. Yo siempre he anhelado ser usado por I've Dios. always longed to be used by God. Desde que me convertí, From the moment I came to the Lord, yo intuí enseguida que ahí había en Dios cosas más profundas, más serias, más reales de lo que yo estaba percibiendo a mi alrededor. Siempre lo vi. I perceived that there was Siempre. something deeper and more spiritual and greater than what I was Por eso seeing. siempre estaba de alguna manera descontento, disconforme, siempre buscando más, yo sabía que había más. And I was always a bit Nos- discontent because I always knew that there was more. Tendemos a quedarnos con la forma y a modorrarnos allí un poquito. And con- we all tend to, just conform Yo to sabía whatever there que is. Dios And sabía. Pero mira, siempre estuve impedido. so, but I always was hindered. Esto es algo que te puede pasar a ti perfectamente This igual. could happen to you too. Estabas en la iglesia, el You were in pastor church, nombraba the a pastor uno diácono, would name al one otro deacon. anciano. The other one is named Yo an elder. llevaba al mismo tiempo que ellos en la iglesia o incluso a lo mejor me había convertido antes. I had been the same pues- time in church or even longer time. A mí no me dejaban ni recoger la But ofrenda. I was not allowed not to even Oye, collect the offering. Cuando eres recién convertido te sientes un poco mal con eso. Y dices, ¿esto por qué? ¿Qué he hecho yo? And I thought, what have I done wrong? Recuerdo una vez que el pastor se dirigió a mí en una reunión así de estas de avivamiento. Tal, y me I dijo, remember in a revival meeting, the pastor spoke to me me dijo, directly. Antonio, limpia tu vida, el Señor quiere usarte. He said, Antonio, clean your life. The Lord wants to use you. Hasta el día de hoy me estoy preguntando de qué tenía yo que limpiar mi vida. And today, I'm still wondering what I had to clean my ¿Qué life pensaría la from. congregación? That was condemnation. Yo or tenía que limpiar mi vida I had to clean my life de la misma cosa que el resto de los miembros tenían que limpiar su vida. in the same way that everybody has to clean their Porque life. todos tenemos un pasado de una forma o de otra. Because we all have a past. Pero cuando limpiamos nuestra vida por la sangre de Cristo, todos tenemos un futuro en Cristo. But when we Todos. clean our lives, we all have a future in Christ. Parece que aquí salió una florecita por aquí y una planta bonita para allá. Y yo estaba allí que tenía que limpiar mi vida. Yo decía, esto no lo entiendo.
And I couldn't understand what was wrong. Es duro a veces sentirte So it's tough to en feel ese sentido apartado. separated or Mucho más rejected. tarde, años más tarde, aquí en Burgos, Years ago here in Burgos, una reunión aquí en la calle San Francisco. I remember Era una reunión unida. we had a meeting with different churches from Burgos. Vino Peter, tú sabes, de Inglaterra. A pastor, Y- Peter Stock, came from England. Yo recuerdo aquella tarde que él dijo, And he said some words. algunos de vosotros Some of you sabéis que habéis sido llamados por el Espíritu de Dios para una labor. know that you have been called El by corazón the Spirit of comienza God for a a latir. mission. And my Empieza heart a latir started fuerte el beating. corazón. Y él continuó diciendo, And pero he yo said- sé que hoy, al momento, estáis impedidos. He Bueno, said, el corazón casi se me salía por I ahí. know that right now, today, Yo you are dije, being hindered. este señor ha descubierto por el Espíritu la situación de mi corazón. And I thought, this man is speaking the Estaba. situation of my heart. Dios mío, creo que siempre he estado así, And I've como un always felt tonel this a way. punto de reventar Like I'm about to explode con las cosas de Dios, with the things of God, cargado con las cosas del Señor. filled with the things of God. Le dije al pastor un día, pastor, me marcho, no puedo más. Me dijo, no tienes que marcharte a ningún sitio. Esto es una iglesia que prepara a la gente para salir de misioneros. Ponte a mi lado, yo te ayudo y tal. And Y I said me to the quedé a su lado. pastor, I feel like I'm going to explode. I will leave. And he said, don't leave. Unos This is a meses. church where we can help people to have. A ver, ¿no? Porque me iba a mentir el hombre. De I mean, you can febrero a work octubre, alongside o me. He así, said, unos stay with meses. me. You will work alongside Estaba en me. el Señor, estaba... ¡Guau! And for some months I Y stayed con mi with Biblia him. todos los domingos aparecía a la reunión de la tarde. Yo decía, como el pastor me dé 5 minutos, le prendo fuego a esto. And Estaba. Bendito sea el nombre del And I was Señor. full of fire and passion. I was ready to preach whenever the pastor said that I could go and Nada. speak a little bit. And he never Nada. gave time Una to me. semana tras otra y una Week semana after tras week otra. after week. Nada. I wasn't allowed to say anything. Venía un personaje por allí que venía de vacaciones de la playa de no sé qué parte A del man sur. would come from his holidays and talk. Le daban entrada al And he público, could talk about his perdón, al holidays. púlpito y contaba allí una cantidad de tonterías que a mí And me talk daba hasta foolishness. vergüenza oírlas. Y yo decía, Dios mío, que yo estoy cargado And de I would tus say, cosas. ¿Qué but sistema I'm es este? ¿Qué filled with the pasa? word of God. I have so much to share. ¿Ves? Deseo. You see, desire, Pero longing. mira, el Señor lo ve. The Lord sees that. Pueden estar allí todos sentaditos a la mesa, todos los que tienen nombre, los que figuran, los People can reconocidos. be doing things and being acknowledged by others. Pero Samuel, But Samuel, por palabra de Dios, dijo, llamad a David. by the word of God, said, call A ese David. hijo que tienes allí cuidando las ovejas con el que nadie cuenta, tráele aquí. The son that is tending the sheep that nobody counted with. Porque Call no- David. No empezaremos a comer hasta que él no venga. Because we will not start lunch until he comes. Lo cual quiere decir no habrá alimento hasta Meaning- que el siervo, el ungido de Dios no venga. There will be no food until the servant of God comes. Probablemente The puede ser anointed tú, of God comes. un David que está You might be detrás de las this ovejas con el que David nadie cuenta, pero Dios tending- sabe dónde estás tú. That nobody counts with, but Eso es God knows importante. where you are. Y Él tiene su tiempo para ti. And God has his time for El hermano you. me decía, ya termino, el hermano me decía el otro día, yo soy pastor. My brother Bueno, said, I'm a pastor. bueno, tampoco voy, no me gusta entrar e indagar a la vida de cada uno. Pero yo pienso para mí, si él es pastor And I'm thinking, if he's a pastor, y ahora no ejerce por la and he's circunstancia not que pastoring sea, right now el because of Señor whatever le abrirá una circumstances, puerta para que él siga the Lord will ejerciendo open a su door for him ministerio. that he will continue with Porque his aunque ministry. nadie lo considere o todo el mundo incluso le rechace, Dios, nuestro Señor, sabe que Él está ahí. Because even though the world might reject him, God knows that he is there. Y si Dios sabe que tú estás ahí, And if God knows that you are here, Él puede hacer que cualquiera en cualquier parte del mundo sepa que tú estás ahí. he can cause anybody anywhere in the world to know that you are here. Procurad So earnestly seek los dones the espirituales. spiritual gifts. Deséalo, Desire them. anhélalo, Long for them. pídeselo al Señor Ask them y to the espera Lord and wait recibirlo de Él. and expect to receive them. Cuando le pedimos no podemos quedarnos con esa sensación de When we ask, we should not ever A veces be left parece with que- this feeling that we don't know. que pedimos hasta Maybe como con tristeza porque nos we falta ask esa with seguridad de sadness que Él because nos we- dará lo que pedimos. No, pedimos con Because we have no confianza. certainty. No, we Con are confianza. certain. We're confident.
Ya hemos leído, si nosotros siendo malos, We read, if we're ¿cómo no va a evil darnos and we Él? give good things to Con our confianza children, se lo pedimos, Señor mi Dios, with confidence and trust, we ask God, quiero servirte, God, I want to serve you. dame este don, Give me dame this aquello, yo gift. quiero servirte. Give me your Holy Spirit. I want to serve you. Vamos a ponernos en pie, Let us stand up. con expectativa, con deseo. No es bueno venir delante del Señor de una forma, no sé, al ahí te va, sin más. Como aquella señora, ¿verdad?, que tantas veces hemos repetido, el pastor la señaló y le preguntó, hermana, ¿qué espera usted recibir del Señor en esta mañana? Ya venía así y dijo, nada en particular. Y el pastor le dijo, eso es lo que usted va a recibir, nada en particular. Es serio. Claro, recibiremos del Señor lo que esperamos recibir, lo que queremos, lo que le planteamos con confianza porque Él es nuestro Padre. Nuestro corazón se va perfeccionando semana tras semana en la petición, se va saneando, se va volviendo más noble y hay un momento donde el Padre dice, ahora, toma. Padre, te doy las gracias por tu iglesia en esta mañana. Esta iglesia preciosa, Señor, comprada a precio de sangre. Te doy las gracias por tu presencia en medio nuestro. Te doy las gracias porque estoy seguro de que en este tiempo de adoración y de exhortación y predicación al final de tu palabra, ha habido aquí almas, corazones que han sido fortalecidos por tu Espíritu Santo. Esto es lo más importante, Señor. Bendito sea, sí, Señor. Que la iglesia sea edificada, que las personas entren con un ánimo quizá tocado por el malo y salgan en el nombre del Señor, llenas de vida por el poder del Espíritu Santo, con seguridad en sus corazones, para afrontar de nuevo la semana sabiendo en lo profundo de su ser que no están solos, sino que Dios está con nosotros. Bendito seas. Te damos la gloria porque es tuya y las gracias con todo nuestro corazón, Señor, por tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Es quien confía en ti. Tú diriges mi vivir. Satisfecho yo estaré. Si al andar por el mar junto a ti. Quiero andar cerca de ti. Junto a ti yo quiero vivir. Cada día un poco más. Junto a ti, mi Señor, junto a ti. Y aunque el mundo sea cruel, tú, Señor, siempre eres fiel. Y en mi carga llevarás. Solo tú, mi Jesús, solo tú. Quiero andar cerca de ti. Y junto a ti yo quiero vivir. Cada día un poco más. Junto a ti, mi Señor, junto a ti.
closer walking deep. Grant me, Jesus, 'tis my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.